El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios les bendiga, muy buenas noches, bienvenidos otra vez a Alerta Cristiano, el programa que conduce a nuestro hermano y amigo, el licenciado Eduardo García Resach, que esta semana tampoco puede estar debido, ¿verdad?, a su recuperación y padecimiento de salud, orando por él, orando por su familia y agradecidos por la oportunidad de ser parte de sus noches y gracias a todos por su sintonía. Este que te habla es el pastor Rafael Torres Acruz, una semana más, agradecido del Señor de poder estar conduciendo esta conversación en compañía de alguien que tampoco es extraño en estos micrófonos y en estas cámaras, y me refiero a mi antiguo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga y la paz del Señor les siga acompañando. Así que esta noche vamos a continuar la conversación, ¿verdad? Y así es el título del programa: un pastor conversa con su viejo profesor. Y agradecido, ¿verdad?, de la oportunidad de estar aquí. Vamos a orar, vamos a leer la palabra y quiero aprovechar para puntualizar otra de las aportaciones que ha hecho la iglesia a la cultura y a la sociedad local, ¿verdad? Este próximo domingo se celebra el Día de las Madres, y el que no sabe, eso comenzó en una iglesia en Chicago, ¿verdad? Y gracias al Señor es otra de esas muchas cosas que podemos celebrar en nuestra cultura, que su origen, aunque mucha gente no lo sepa o lo desconozca, empiezan, ¿verdad?, como una iniciativa dentro de la iglesia cristiana. Así que oramos al Señor y leemos la Escritura. Padre, en esta noche te damos gracias por la bendición que representa esta plataforma de Alerta Cristiano, donde se traen temas de actualidad, temas relevantes y temas muy importantes, donde tu pueblo necesita pensar, considerar y analizar. Espíritu Santo, tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Y pedimos que dirijas esta conversación, que dirijas estas preguntas, estas contestaciones, que bendigas la vida de nuestro hermano Eduardo y todos los que se encuentran afectados de salud y convaleciendo en esta hora. Que todo lo que se haga aquí te glorifique y sea de edificación a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y leemos una palabra que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 1. Pablo sigue lo que llamamos el template de las cartas helenísticas, y uno se presenta y saluda y hace unas oraciones. La diferencia es que Pablo aprovecha para predicar desde las mismas formalidades, y desde el verso 1, que es algo que mucha gente a veces ignora, ya el apóstol está predicando, y de una manera muy potente y muy contundente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo parafrasea así: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Doctor Sullivan, antes de entrar, ¿verdad?, al tema que este verso sugiere, esta semana ha ocurrido un hecho, ¿verdad?, que ha impactado a todo el mundo, ¿verdad? Estamos hablando de la fe de 1.4 billones de católicos a nivel del mundo, y se realizó el cónclave después del fallecimiento del Papa Francisco, y los cardenales han elegido, ¿verdad?, a un nuevo papa procedente, ¿verdad?, de los Estados Unidos, criado en los Estados Unidos. Creo que su madre es peruana, así que también tiene una ascendencia latina, lo que es bastante interesante. Y él ha adoptado el nombre de León XIV. ¿Algún pensamiento que quiera, ¿verdad?, a la luz de lo que conversamos la semana pasada sobre la iglesia, cómo usted veía la iglesia en Puerto Rico? Me parece relevante hablar de este hecho tan trascendental.
Bueno, como comentábamos la semana pasada, la iglesia es una. Es una. Es universal, es santa, es apostólica. Entonces aquí cuando ayer estaba mirando y siguiendo, ¿verdad?, los eventos, cuando se nombra y mientras estaba en el conclave buscando para nombrar, mi esposa y yo orando, Señor, guíalo. Qué bonito. Y cuando se le nombró, mi esposa y yo oramos, Señor. Él representa el grupo mayoritario de la fe cristiana en el mundo y la iglesia es una. Este es tu siervo. Amén. Podemos definir en interpretaciones. Él cree en la autoridad de las Escrituras. Él cree en Jesucristo como el Dios hecho carne. Él cree que Él es el único Salvador, nuestro Redentor salva, etcétera, etcétera, que volverá a establecer a su reino, etcétera. Él representa el corazón de lo que es la fe cristiana. Entonces, Señor, y lo podemos llamar un hermano en la fe. Un hermano en la fe. Entonces, Señor, dale salud, dale sabiduría, guíalo. Señor, dale gracia para dirigir, que él pueda ser fiel, Señor. Porque es mi hermano en Cristo. Es mi hermano, porque la iglesia es una. Amén. Y entonces mi esposa y yo nos pusimos a orar, Señor, gracias por él, por el proceso. Ahora, Señor, mira los retos que están frente a él. Los issues. Dale la salud, la sabiduría, la gracia para lidiar. Y que él sea fiel al Evangelio. Y yo creo que para mí como creyente, le doy gracias a Dios que esa comunidad más grande cristiana en el mundo tiene la persona que ellos han indicado, ¿verdad?, según sus criterios, para dirigir esa comunidad. Porque aunque a nosotros como evangélicos y quizás como pentecostales nos caiga, ay, que no, él me representa a mí como cristiano. Palabras controversiales para mucha de nuestra audiencia. Me representa a mí y Correcto. Tengo que decir que a través de los años como teólogo he tenido la bendición de trabajar mano a mano con teólogos católicos, franciscanos, jesuitas, de cuántos teólogos que aman a Dios. Y también me fui educando y descubriendo que muchas de las creencias populares de la teología popular católica, los mismos teólogos católicos saben, eso no es bíblico. Entonces, una cosa, como ellos con nosotros, hay la teología formal, dogmática de la iglesia que ellos representan, y la popular, como nuestras iglesias, sean presbiterianas, pentecostales, metodistas, nosotros tenemos también creencias populares que no son reflejos de la postura doctrinaria oficial de nuestra iglesia. Ese es el fenómeno que damos en la iglesia. Entonces, yo oro por él, que el Señor le guíe, le use, porque si confesamos que Cristo sigue siendo Señor de la iglesia, y la iglesia es una, entonces aquí estamos viendo los propósitos de Dios llevándose a cabo. Y esa iglesia invisible, ¿verdad?, está dentro de la iglesia visible que nadie puede decir, pues son tantos de aquí, son tantos de allá, etcétera, ¿verdad? Y así que aunque sea controversial para muchos de nuestros hermanos, y estamos conscientes de que quizás mucha gente va a estar en contra de este pensamiento, el planteamiento del doctor Exólido, y como su antiguo estudiante, yo puedo dar fe de cuán beneficioso para mí fue que él me hiciera hacer libros, me hiciera leer libros y escritos, no solamente de teólogos protestantes, conservadores, pentecostales, sino también de otros teólogos que aportan a la conversación, aportan a los temas de una manera profunda, y que su metodología, ¿verdad?, es efectiva y es sincera, es honesta intelectualmente hablando. Así que estamos agradecidos por esas palabras, doctor Sullivan. Muchas gracias por ese comentario. Sé que eso va a ser food for thought para muchos de nuestros hermanos, ¿verdad?, en este segmento de apertura. Déjeme comentar una cosita más, porque se me han hecho, he tenido que responder a estas preguntas en diferentes épocas, en diferentes contextos, y a veces dentro de mi contexto pentecostal le he preguntado a pastores, ¿habrán hermanos en su iglesia que usted tiene sus dudas que serán salvos? Y son buenos pentecostales.
En conferencias con pastores me han dicho, no, yo sé que tengo 2 o 3 ahí que mira, sería un milagro que el Señor los salve a ellos, pero se identifican como pentecostales. ¿Habrán algunos que el Señor va a salvar? Amén, seguro que sí. Ahora, ¿habrán algunos católicos romanos que se van a perder? Sí. De la misma forma que habrán presbiterianos que se van a perder, y metodistas que se van a perder, y pentecostales, pero habrán una gran multitud que por gracia seremos salvos. Y entonces tenemos que mirarnos así. No todo el mundo que se identifica con esa expresión de la iglesia o esa denominación o concilio es creyente. Bien seguros de su salvación y que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, que el caso de nuestros hermanos presbiterianos, y se pueden perder como quieran, claro que sí. Sí, porque Calvino en el tercer volumen nos habla de la institución de la religión cristiana, que nadie sabe quién serán los elegidos. Entonces, la gran fe que tienen es que creen que son elegidos, y Calvino mismo le dice, no, nadie sabe quiénes son. Por eso que pero esperamos por gracia. Bueno, vamos al tema de Amén. Ahí verá unos comentarios bien interesantes, que de ahí pueden salir unos cuantos programas. Pero hoy en el verso 1 de esa carta a los Romanos, capítulo 1, vamos a mirar, ya terminando este segmento, vamos a estar mirando esa palabra que está central ahí en ese verso 1. Pablo, siervo, la palabra que él está usando en el griego es doulos, que es esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La semana pasada estuvimos mirando cómo el doctor Sullivan mira la iglesia cristiana puertorriqueña. Ya le esbozó un repaso de esa contestación y cómo hasta en los contextos de la adoración, la arquitectura, el diseño de nuestros cultos, podemos reflejar valores que hemos creído, ¿verdad?, acerca de la iglesia cristiana, que no necesariamente reflejan los valores de la Biblia. Hoy, cuando regresemos, estaremos mirando el importante tema del llamamiento. No se vayan. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guía sin fronteras y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Regresamos a Alerta Cristiano. Gracias por continuar con nosotros. Les saluda el pastor Rafael Torres Sacur en sustitución del licenciado Eduardo García Resach, y tengo la bendición hoy de estar entrevistando a mi viejo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Doctor, el apóstol Pablo se identifica primero como esclavo de Jesucristo en Romanos 1:1 y luego dice que él ha sido llamado a ser apóstol y apartado para el reino de Dios. El llamado se ha visto de diferentes maneras en la historia, ¿verdad? Y si venimos de la Reforma Protestante para acá, Lutero, una de sus enseñanzas famosas fue el sacerdocio universal de los creyentes, y Calvino, que todos estamos llamados a Cristo, ¿verdad? No necesariamente al clero de la iglesia. ¿Qué comentarios puede hacer usted? ¿Cómo, desde la perspectiva de la iglesia contemporánea hoy, usted entiende que estamos viendo el llamado? ¿Cuáles son sus preocupaciones y qué es lo que tenemos que recuperar o retornar a la Escritura a base de este verso?
Bueno, de nuevo, del punto de vista de donde estoy ubicado, mi contexto y de mi opinión, que yo creo que no hemos atendido suficientemente de cerca cómo el Nuevo Testamento hace una distinción entre el llamado general a todo creyente. Partiendo de Romanos, de la confesión, esta es la fe que predicamos, si confesares con tu boca que Jesús es Señor. Romanos 10:9. Esa es la invitación general universal al mundo no creyente a reconocer no solamente quién es Jesús, que es la relación al cual Él nos invita. Y en Romanos 9:3, si esta es la fe que predicamos, no es una invitación a ser amigo, no es una invitación a ser religioso, no es una relación a seguir una tradición cristiana. Es un llamado a una relación íntima del ser humano que reconoce y va a entregar su vida, su voluntad a este Jesús como su amo y su dueño. Y aquí Pablo está utilizando el contexto del esclavo en el mundo greco-romano. El curia es tu amo, tu dueño. Esta es la fe, y note la fe que predicamos. Si confesares con tu boca, es una invitación a uno rendir su voluntad, su deseo, sus inquietudes, a estar sujeto a la voluntad del otro, y el otro es Jesús. Y me llama la atención que en este pasaje Pablo no dice Jesucristo. La confesión es dirigida a la persona, no a la obra. No al título. Cristo es la obra que Él desempeña como Salvador. Pero el llamado de entrega a Él ser tu amo, tu dueño. Y en esa decisión uno se constituye esclavo. Ese reclamo es a la persona de Jesús. Y creo que ese es el llamado universal que el Evangelio representa. Esta es la fe que predicamos. Somos portavoces de una invitación de parte de Jesús, el Verbo hecho carne, nuestro Cristo, nuestro Salvador, a entrar a una relación íntima con Jesús, pero no como coigual, como mi dueño, mi amo, a quien ahora yo le pertenezco y estoy sujeto a Él. Una invitación muy contraria al espíritu moderno del individualismo, la autonomía, que nos ofende esta invitación. Pero que me parece que el llamado, cuando uno plantea el pastorado dentro del llamado, ese es el llamado esencial y necesario. Y triste, me acuerdo yo en mis años de estudiar teología, la maestría en divinidades en el seminario reformado, Western Theological Seminary en Michigan, que tenía un compañero brillante, y estábamos un día o dos antes de la graduación, estábamos tomando en un café, y yo le pregunto, pero yo no te puedo ver a ti como un pastor, ¿qué tú vas haciendo este maestría en divinidades para ser ministro de la iglesia reformada? Wow. Tú eres un loco. Y él me dice, no, Samuel, esto está fríamente calculado. Cuando yo me puse a considerar qué profesión, note, no vocación, ¿okay? ¿Qué profesión me ofrece yo comenzar siendo el presidente de la Junta? ¿Qué profesión, lo que yo tengo que hacer cada semana para prepararme, es yo dar un discurso de quizá media hora? ¿Qué profesión me da los beneficios de casa, carro, comida, teléfono, plan médico, vacaciones, etcétera, etcétera? Y cuando yo lo calculé, ninguna. La única que me provee todos estos beneficios y yo tengo tiempo para jugar golf es el ministro. Wow.
de nuevo, aquí es que a dónde necesitamos distinguir, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del llamado? Especialmente al llamado en el contexto pastoral. Y hay una diferencia entre profesión y vocación. Y es triste que lo que veo es que más y más el llamado a ser ministro, pastor o pastora, al atender una congregación, está en peligro de convertirse en profesión. Entonces el llamado universal es venir a Cristo, que es obra sobrenatural de gracia, preveniente en la vida de todo pecador, que el Espíritu Santo está bregando en el pecado para traerlos a ese encuentro con Cristo. Y que ese es el primer llamado, venir a mí los trabajados y cargados, y que más cargados que el pecado. Entonces ahí es que yo comienzo con el concepto pastoral y el llamado, es que es la relación que tiene el siervo de Dios, la sierva, con Jesús. Porque eso va a impactar entonces cómo se entiende el pastorado. Porque el buen creyente, todo buen creyente desea servir. ¿Cómo no? Es que a eso somos llamados, a servir. Pero han confundido el servicio, el llamado general de servir, lo han confundido con un llamado a ser pastor, a un llamado a ser misionero, a un llamado a ser evangelista. ¿Ve? Porque eso es lo que proyectamos en práctica en muchas de nuestras iglesias. Eso es lo que ellos ven. Como si fueran las únicas alternativas. Exacto. Y tristemente, por el desconocer de la palabra, desconocen los dones y los ministerios, otros que el Señor da a la iglesia. Operaciones. ¿Ve? Entonces, primero, el primer problema es que cuando miramos al llamado dentro de la pastoral, se ha confundido el llamado general de servir con el llamado específico que vamos a ver en la Escritura para ministerios como el pastor, como pastor de una congregación. Entonces veo que, como siempre, la iglesia sigue caminando, cambiando, respondiendo a su contexto, a sus realidades, y más que todo, como hablábamos la semana pasada, interpreto este llamado dentro de la crisis de crisis de identidad que vive la iglesia hoy. Cuando el pastor o la pastora se pregunta qué es mi lugar en una sociedad postcristiana, que somos despreciados, ignorados, qué es la relación de ese ministerio con la sociedad, con la cultura. Ese anhelo de ser relevantes. ¿Sí? Ser reconocidos. Esto representa unos peligros que los lleva a inferioridad. Para los que no vieron el programa de la semana pasada, que le invitamos, ¿verdad? Eso está colgado en la plataforma de YouTube de este programa. Una de las cosas que esbozó de una forma magistral el doctor Sullivan es que la iglesia, al entrar en esta crisis de identidad, donde ya no es el centro de la plaza, no es el centro del debate, no es tan relevante porque el mundo se volvió post-cristiano, una de las alternativas a las que la iglesia recurre es presentarse ante el mundo como este lugar de entretenimiento y este lugar de prosperidad y autoayuda donde la gente acude por necesidad y conveniencia. Así que hoy estamos trazando el puente de cómo eso también incide en cómo el pastor se va a ver a sí mismo, su figura, sus responsabilidades, y ese debate interesante que hace el doctor Sullivan de profesión versus vocación. Si prestaron atención a cómo el doctor Sullivan lo está presentando, pues obviamente sabemos que hay hermanos en la fe que no están de acuerdo con esta postura, pero el doctor Sullivan habló de pastores y pastoras, ¿verdad? De llamados y llamadas. Sabemos que nuestros hermanos en la fe, como hablamos al principio de los católicos, los bautistas del sur, entre otras denominaciones, ¿verdad?, no reconocen el ministerio de la mujer a dirigir una iglesia, pero obviamente nosotros sí pertenecemos a esa parte del pueblo de Cristo que creemos, ¿verdad?, y que hay ejemplos contundentes en la Escritura donde tanto hombres como mujeres son llamados. Así que
Elabore, pastor, elabore, doctor Sullivan. Entonces, ¿cómo usted ve esa crisis de esta iglesia que se está presentando como entretenimiento y ahora este representante de esta iglesia, esta cabeza de esta iglesia que está en esa presión de que quiero ser relevante? ¿A qué han recurrido a la luz de presentar su figura como el líder de la iglesia? Va a ser lo que vamos a estar examinando en el próximo segmento, así que no se me ha dado nadie, ya regresamos con Alerta Cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Muy buenas noches, regresamos a Alerta Cristiano. Gracias por estar con nosotros. Les habla el pastor Rafael Torres Sacur en sustitución del licenciado Eduardo García Resache. Estamos conversando con el doctor Samuel Sullivan acerca de el tema del llamado como una continuación lógica de lo que se habló la semana pasada, ¿verdad? La crisis de identidad de la iglesia. Y ahora nos vamos a estar moviendo de lo que el doctor explicaba en el segmento pasado como el llamamiento general que el Señor nos hace a todos los creyentes a ser esclavos de Cristo y a responder como Saulo preguntó cuando lo vio por primera vez: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Saulo no dijo, me ofrezco, yo soy PhD en judaísmo, yo soy fariseo de fariseos. No, dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Y eso es una pregunta que nos sirve para ilustrar el modelo del llamamiento general a todos los creyentes. Pero dentro de ese llamamiento también hay un llamado que es específico. Y en Efesios capítulo 4, verso 1, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Adelante, doctor. Bueno, aquí parte de la inquietud que me lleva a esta pregunta es que hay, tratando por años, ya he estado en el ministerio más de 55 años. Wow. Y gracias a Dios por eso, pero trabajando y acompañando a otros colegas en el ministerio, encontrando a veces en las crisis en cual pastores y pastoras se encuentran, las luchas, las depresiones, el burnout, miren las batallas, se van de una iglesia y pastorean otra, y de ahí está un año de ahí, corre a otra, y me pregunto, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Y me parece que lo que he observado es que han confundido el llamado general a todo creyente a ser útil, a servir, ¿verdad? Lo han confundido con el llamado específico a ministerios particulares que requieren capacitaciones espirituales distintas a la preparación general de la congregación. Y entonces, ¿qué sucede? Y creo que parte de ese desconocer también parte del hecho del analfabetismo bíblico que vemos en la iglesia. Si no conocen la Escritura, y tristemente tengo que decirlo, personas entrando al ministerio que no conocen la Escritura, tienen sus 100 versículos favoritos. Y es interesante que estudios se han hecho que el pastor típico que no estudia, lo que va a predicar y enseñar le va a durar de 2 a 3 años y nada más.
Wow. Y después de ahí en adelante vas a reproducir lo mismo. Simplemente darle otro nombre, otro colorcito. ¿Por qué? Porque no se sigue preparando en la palabra. Entonces, ¿qué sucede? La crisis de analfabetismo, entonces los lleva a una respuesta, gracias a Dios, del deseo de servir a Dios. Oye, y a eso le añadimos que la mayoría de los pastorados, y obviamente yo estoy hablando ahora, como usted dice, desde mi experiencia, yo soy fiel creyente de las pastorales longevas, porque para tú establecer una cultura en la iglesia, para tú establecer cómo se hacen las cosas, eso no se hace en 6 meses, eso hace falta tener una confianza y un carácter probado frente a la congregación. Entonces, en el caso mío, yo llevo 27 años como pastor en la misma congregación. Y yo tengo personas que llevan ahí sentados 35 años en la misma iglesia. Entonces, me parece muy curioso ese comentario que usted hace. O sea, si el pastor no se prepara y el pastor no ve esa responsabilidad de seguir creciendo y se agota su material en 2, 3 años, pues va a estar en una rotación constante sin echar raíces en ningún lado, él como pastor y la congregación que lo reciba. Cierto, esto es una crisis, por eso por años a mis estudiantes en el seminario le digo, mire, si cuando usted inicia como pastor, no cambie nada por lo menos los primeros 3 años. Si usted no conoce a esa congregación, Exactamente. entonces mire, dese a conocerle y a que ellos le conozcan. Entonces el asunto de la distinción entre un llamado general que es requerido, todo creyente debe sentir esa pasión, ese deseo de servir al Señor en algo. El Señor te ha llamado para ser útil. Y debe estar involucrado. Exacto, en la vida y misión de la iglesia. El asunto es dónde. ¿Ve? Y aquí llegamos entonces al testimonio bíblico del llamado específico. En este caso, el llamado específico pastoral. Wow. Porque requiere unas destrezas espirituales, unas capacitaciones bíblicas, etcétera, etcétera, que serán necesarias y esenciales para un desempeño pastoral exitoso. Y no me gusta usar exitoso, porque para mí es una mala palabra que se está usando hoy, que el Señor nos ha llamado a ser exitoso. La Biblia no me llama. En el pastorado, el Señor me llama a ser fiel. Correcto. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. 100% de acuerdo. Pero entonces, ¿cuáles son esas destrezas del Espíritu Santo que da a la persona llamada, invitada por Cristo, por el Espíritu Santo y la palabra? Es por invitación, no por voluntarismo. Y lo que observo es que muchos pastores en crisis están pastoreando como voluntarios, pero nadie los invitó a ser pastores. Wow. Y si a eso le añadimos que aparte del analfabetismo bíblico, y eso sería otro tema para otro día, pero la mala aplicación y la falta de entendimiento de cómo funciona el don y el ministerio de la profecía en la iglesia. ¿Cuánta gente quizás ha entrado al pastorado en un asunto de voluntario porque estaban convencidos? No es que a mí me hablaron cuando yo tenía tantos años que yo iba a hacer, pero nunca lo sintieron, nunca. O sea, yo le puedo hablar de un caso concreto. Yo conocí una persona que me dijo a mí en la iglesia, hace muchos años atrás, a mí me dijeron en una campaña de jóvenes en una iglesia que yo estaba, que yo iba a ser pastor. Y meses y años más tarde me confiesa y me dice, pero es que a mí no me gusta la gente. Y ese día yo le eché el brazo, yo le dije, tú vas a ser parte del cuerpo de Cristo, tú tienes tremendos dones en otras áreas, pero para ser pastor hay que bregar con gente, tienes que amar la gente. Bueno, y es triste porque es algo que se repite tantas veces en nuestras iglesias. Me encuentro con jóvenes y profesionales que me dicen, oh, Sullivan, yo tengo un llamado al Señor. Y yo le digo, entonces, ¿qué tú estás haciendo? Entonces tú eres un irresponsable. Ay, no, porque los que están buscando un ay bendito, están buscando excusas, y conmigo no hay excusa, no. No, es porque yo no me pude preparar. No me den excusa, hermano. El Señor, el que te invita, dicen por ahí, paga.
Allí ya oíla. Tú dices que tienes llamado. Entonces, si tú no has respondido, tú eres un desobediente. Punto. Ahí no hay más que tratar. Excusa. No, porque me casé, porque la casa, porque el carro. Sí, excusa. Esas cosas fueron y son prioritarias, más importantes que el supuesto llamado. Y digo supuesto llamado. Y aquí es parte del problema del analfabetismo bíblico. Como no educamos, discipulamos la congregación, no sabemos distinguir o discernir lo que es la expresión profética bíblica. Y para el que no conoce la trayectoria del doctor Sullivan, el que está frente a mí posee varios títulos de maestría de grandes instituciones teológicas bien prestigiosas en el mundo y un título, un doctorado, un PhD. Y en todos harían falta varios programas solamente para que él testificara la provisión del Señor para él y con su familia, cómo él persiguió esos grados académicos en los lugares de pensamiento trascendental en el mundo de la teología, donde los que originaron teologías que hoy estudiamos, los que venimos detrás, eran sus compañeros, eran sus maestros, eran sus amigos. Y en medio de eso, Dios, ¿verdad?, validó su respuesta al ministerio, abriendo puertas y proveyendo. Y así entonces el llamado, ¿cómo educamos la iglesia para poder discernir el llamado específico, especialmente en este caso de la pastoral? Y vamos a ver que en las Escrituras tenemos testimonio sobre ese llamado. En el llamado general, la base bíblica o teológica del llamado general fue su unión a un solo cuerpo, todos llamados como cristianos, a un solo cuerpo, a un solo espíritu, en una sumisión a ¿qué? A un Señor, por medio de ¿qué? De la fe, por medio de un bautismo, por la gracia de un solo Dios y Padre. Efesios 4 al 6. Amén. Es decir, eso es el llamado general. Pero entonces nos pasamos a los llamados ejemplos de llamados específicos. Y vemos esto que en el sentido, hay tres aspectos de esta vocación. Principalmente es un llamado, y este es lo general, todos llamados a la salvación. Eso está claro. Dios Padre nos atrae a Cristo para nuestra salvación, Juan 6:40. Jesús nos llama constantemente a venir a Él, ¿para qué? Para encontrar descanso para nuestra alma, Mateo 11:28, como refrigerio para nuestras almas, Juan 6:35, y renovación para nuestra alma. Este llamado a la salvación se extiende por la gracia y se recibe por medio de la fe y se se recibe mediante el arrepentimiento. Y ese es un llamado general. Pero vamos a ver más adelante el testimonio de un llamado específico. Y ahora cuando regresemos, vamos a estar viendo varios modelos que hay en la Escritura y varios ejemplos y las dinámicas de esos ejemplos de llamamientos específicos. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en breve a Alerta Cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ángel firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM.
Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bienvenidos al segmento final de Alerta Cristiano. Les habla el pastor Rafael Torres Sacur en sustitución del licenciado Eduardo García Resach y conversando acerca del llamamiento general y ahora específico con mi antiguo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Esbozaba, doctor, que en el segmento anterior las características del llamamiento general, que respondemos a Cristo como Señor, ¿verdad? Y como parte de ese cuerpo. Pero ahora queremos hablar acerca de las características y los distintivos y ejemplos que vemos en la Escritura de ese llamamiento específico. Sí, déjeme decir que tanto el llamamiento general a todo ser humano es una obra sobrenatural de gracia. Y la respuesta a esa invitación de gracia es por gracia. Amén. Es decir, el ser humano en nuestra naturaleza pecaminosa, por naturaleza, no quiere rendirse nunca a Dios ni confesar que le va mal, sino es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que me convence, porque en mí hay una imagen semejanza de Dios, hay una convicción de identidad con Dios, que me lleva a ese momento de confesión, de arrepentimiento. Y eso es general, eso es lo que el Espíritu Santo desea proveer para todos, que son invitados, porque el que invita es el Señor Dios en gracia. Pero entonces, ante aquellos que ya han respondido por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, venir como siervos y siervas para servir a su Señor, para ser útil en los propósitos y el plan de Dios, entonces hay aquellos y aquellas otras que son separados, son indicados para llevar a cabo unas responsabilidades y tareas específicas dentro de la vida y misión de la iglesia. Y para esto en particular, en la pastoral, tenemos testimonio de estos ministerios, ¿verdad? De dirigir, de servir, no como señores, sino como consiervos, pero que han sido dadas unas responsabilidades mayores de mayordomía, de dirección de la comunidad de fe. Y entonces, en las Escrituras tenemos ejemplos de estos llamados específicos. Primero, Génesis, Abraham fue llamado a abandonar su patria y a ser padre de las naciones. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esto no fue un asunto voluntario. ¿Sabe lo que fue? Abraham recoger toda su familia, y esto incluye esclavos, siervos, porque cuando uno mira la historia de Génesis y que salen de Irak, venían con toda una trulla de gente y responsabilidad como patriarca, y él responde al llamado particular: sal de esta tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Vemos el más conocido, Moisés. Éxodo 3 fue llamado a liberar al pueblo de Dios de su esclavitud egipcia. ¿Verdad? En 1 Samuel 3 relata cómo Samuel fue llamado a una edad temprana para ser profeta de Dios. Moisés para liderar el pueblo, y aquí diría hebreo, que más tarde lo vamos a conocer los Haberús como Israel, como los judíos, para sacarlo de su tierra, ¿verdad?, de Egipto. Y esto le requería poner en juego su vida a la respuesta de su llamado. Que tuvo que huir y esconderse por años porque procuraban matarlo. Y todo lo que tuvo que sufrir y la capacidad que tuvo que desempeñar. Y vemos tanto en el caso de Abraham y más marcado en Moisés, las capacidades de planificación, de liderazgo. Él fue un príncipe
en el gobierno más poderoso de la época, los egipcios. Y el historiador Flavio Josefo presenta evidencia de que dirigió hasta tropas Yes. en el ejército contra campañas contra Etiopía y otros países de África. Y tenía la responsabilidad de la economía del imperio egipcio. Esto es una persona bien capacitada, viviendo en el palacio, se cría en el palacio del rey, del faraón de Egipto. ¿Ve? Es como hoy decir uno que se cría en la Casa Blanca con todos los recursos, educación y todo. Y en medio de toda esa abundancia, esa oportunidad, ¿verdad? Esos privilegios, el Señor también lo llama salta de aquí. Pero lo estuvo capacitando como estuvo capacitando a Abraham. Lo vemos en Samuel, jovencito, que ya pudo discernir la voz de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Te oigo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Cómo el Señor fue formando a Samuel desde su juventud. Isaías experimentó un llamado similar a través de sus encuentros personales. Y vemos esto en Isaías. Y se recoge en Juan 12. Isaías es un ejemplo bien interesante porque hay gente que postula que él ya tenía la posición de profeta en la corte cuando tiene el llamamiento, ¿verdad? Que nos sirve para esbozar esos términos que usted distinguía en los primeros segmentos. Profesión versus vocación. Isaías es quizás el autor más educado del Antiguo Testamento, por el acceso que tenía a la corte gracias a su parentesco, ¿verdad? Los que esbozan y estudian el idioma hebreo dicen que Isaías no solamente profetiza, sino que toda su profecía rima en el hebreo, tiene notas musicales y melódicas. Bueno, y vemos el factor importante de tiempo de Dios en el llamado. Tiempo de Dios. Para algunos, desde su infancia, Moisés. Jeremías, que también fue joven. Exacto. Jeremías, soy niño. ¿Cómo que tú me llamas? Soy gago. Moisés. No hablo bien. Vemos esto en Moisés, en Éxodo 33. Es decir, el tiempo del llamado es importante. Y aquí yo haría una distinción entre el tiempo del llamado y la ejecución del llamado. Porque, ¿qué es el tiempo de preparación para responder a ese llamado? Y me parece a mí que, en mi opinión, hay una intencionalidad inconsciente de cómo el Señor prepara a uno, Isaías, ¿verdad? Que está desempeñando como profeta, pero todavía no sabe que más adelante hay una tarea mucho más amplia. Y cómo el Señor, conociendo qué es su voluntad y deseo, cómo nos ubica en distintos lugares, sin a veces nosotros estar conscientes que tenemos un llamado. Por ejemplo, me encuentro con estudiantes en el seminario que estudiaron Derecho, estudiaron Medicina. Me dicen, no, pero estaba incómodo. Y yo sentía del Señor que dejé esa profesión, porque el Señor me quiere hacer pastor. ¿Ves? Entonces, pero mira que perdí el tiempo. No, tú no perdiste el tiempo estudiando Derecho, Ingeniería, Medicina, lo que sea. No. El Señor en ese llamado tiene propósito de utilizar esa preparación. Esa preparación no se va a perder. Va a ser útil para el propósito del llamado que el Dios te está haciendo. Y lo vemos. Entonces, pero cosas que uno no entiende en el llamado de Dios. Y en otras ocasiones parece no haber ninguna preparación. Y uno, Señor, yo no puedo. ¿Quién soy yo? Mira que no te puedo. Yo no sé, yo te necesitaba así. Yo voy contigo. O sea, yo voy contigo, yo te voy a ayudar. Ok, porque es importante que tú reconozcas que tú no puedes con esto. Porque a veces uno se encuentra en el ministerio, que hay aquellos que entran al ministerio
como voluntarios, porque creen de veramente que lo pueden hacer. Yo tengo la preparación, la educación, los títulos, la experiencia, yo puedo. Y qué triste que en la mayoría de los casos están bien equivocados. En cierto sentido, el Señor en el llamado pastoral no está buscando voluntarios. Wow. Aquellos que se invitan ellos mismos. De hecho, en base a mi experiencia y tengo varios amigos que a veces dicen, el primer requisito es no querer o no sentirnos. O sea, cuando uno Útiles. mira, Yes. ante la magnitud de la obra de Dios, todos los que usted ha nombrado, no sé hablar, todos soy niño, todos se sienten incapaces, yo no soy digno, búscate a otro. Y es el Señor el que les tiene que dar el reassurance, la seguridad de es que no eres tú, soy yo contigo y yo en ti, Eso es a pesar de ti. a pesar de ti. Y ese sentir, pero que es el tiempo de Dios, cómo y cuándo ese llamado que el Señor en su propósito tiene. Ahora, aquí surge mi supuesto armenio. Es decir, yo creo que el Señor llama, es una invitación, no es una imposición. Libre albedrío para los que Libre no están albedrío. Es decir, se le puede decir que no. ¿Y cuántos cristianos viven vidas cristianas tristes que yo he tratado con ellos como pastor? Y cuando vengo a tratar con ellos, descubro que ellos rechazaron un llamado de Dios. Y estaban pagando las consecuencias. Porque el otro elemento me parece a mí de tiempo del llamado, que ese malvete se vence. John Maxwell, obviamente, no es teólogo, pero en la línea del liderazgo, como antiguo pastor, él tiene una frase que dice, Dios perdona, pero el tiempo no. Sí, y llega el momento a donde yo te estaba invitando porque te necesitaba ahí. Me pusiste muchas excusas. Ahora siéntate. Wow. Te voy a usar, pero en esto no. Vete, porque están todos los otros servicios generales y yo te puedo usar. Y gloria a Dios por eso. Pero el tiempo, el malvete. Y es triste, a mí a veces me siento adolorido cuando personas bien preparadas, jóvenes y adultos jóvenes, que me dicen, no, porque después de esto, cuando yo termine mi título, cuando yo haga esto y póngame, entonces uno de mis estudiantes dice, bueno, ahora ahora en el seminario, ahora que me retiré, y ahora yo le puedo dar tiempo al Señor. Qué dolor me causó esas palabras. Ya hice todo lo que yo quería. Exacto. Le va a dar lo secundario a tu Señor. Wow. Ese es tu concepto del ministerio. Wow. Entonces, y es triste, que es lo que yo oigo de tanto. No, yo me tengo que hacer de mi profesión, tengo que hacerme de mi casa, tengo que hacerme de esto. Todo esto tiene prioridad sobre el llamado que sé que tengo. La razón por la que estamos vivos. ¿Y cómo es eso? Salían algunos en términos de propósito. Sí, es decir, entonces, ¿qué es la prioridad y el carácter de ese llamado en tu vida, que es secundario? Que otras cosas en tu vida cotidiana tienen prioridad. Y a eso le añadimos trabajar 30 años en una profesión que quizás no te llena, Sí. no te satisface porque no fuiste creado, diseñado para eso. Sí, y eso es triste. Eso es bien triste verlo, porque después de gastar sus vidas y después de asegurarse económicamente, ahora estoy dispuesto a servir a Dios. ¿Cómo? Mira, siéntate. Wow. Es mi consejo, siéntate. Fuiste irresponsable todos esos años. El llamado que supuestamente tiene o tenía se venció, el malvete se venció. Y tú sigues viviendo en la fantasía que tú tienes llamado. Tu llamado es ser fiel en una congregación local y toma los recursos que tú has podido ahorrar, que el Señor te ha bendecido, gracias a Dios, que has sido profesional, que te preparaste, úselo para servir a esa congregación como miembro de esa congregación, como mano derecha de ese pastor o esa pastora. Pero para querer ser el capitán de la nave,
después de años de abandono e indiferencia a esa nave, ahora quiere brincar a ser capitán. Wow. ¿Sabes lo que es la soberbia de ese pensar que se quiere pasar como cristiano y que tengo llamado? Entonces yo veo, esta es una crisis horrible en el ministerio de nuestras iglesias. En otro programa voy a estar mirando y considerando la preparación para el llamado, porque el Señor que llama prepara. En este último minuto que nos queda, doctor Sullivan, pensando en todos esos jóvenes que pueden ver este programa, que sienten un llamado de Dios para su vida, pero se identifica con las palabras que usted acaba de decir, esa tentación de déjame hacer my own thing, lo mío, y después le respondo a Dios. ¿Qué usted le dice para cerrar? Bueno, a varios estudiantes universitarios, especial que comiencen en la universidad, que tienen llamado, y yo creo que tienen llamado, y yo le digo, primero ponte a preguntarle al Señor, ¿qué es la preparación que Él quiere que tú adquieras para el ministerio que Él tiene para ti? ¿Ve? Entonces, y aquí el Señor trabaja sobre mis intereses, mis emociones, estas cosas, mis capacidades naturales que el Señor me ha dado. ¿Ve? No es todo un asunto espiritual que baja del cielo, ya te ha dado capacidades. Entonces, ¿cómo uno reflexiona y consulta con su pastor? ¿Ve? Y yo le he dicho a algunos, dime lo que tú sientes en tu llamado. Dice, no, yo quiero ser pastor y quiero estar bien preparado. Y yo le he dicho, ok, mi recomendación, vete a una buena universidad y comienza a estudiar en un buen currículum de las humanidades, filosofía, historia, sociología, etcétera, etcétera. Un buen fundamento de idiomas. ¿Ok? Y de ahí en adelante, entonces, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar, si vas a seguir al ministerio como pastor en Biblia, teología, tú vas a necesitar esas destrezas. Te van a ayudar, aunque no son directamente relacionadas con la Biblia, pero son destrezas de estudios humanísticos que te van a ayudar a prepararte. Ahora, a otros, y esto depende también de la capacidad, la preparación del individuo, yo le digo, mira, vete al instituto bíblico, métete de cabeza a la Biblia. ¿Ves? Ahí tú vas a empezar. Yo comencé con la Biblia, eso fue lo mío. Yo me fui al colegio bíblico de la Asamblea de Dios, Biblia, ok. Ahora, el Señor sabía que en ese momento yo no tenía destrezas y ciertas capacidades académicas para meterme de cabeza en una buena universidad. Primero, que nunca me hubiesen aceptado. Eso es lo primero. ¿Okay? Entonces, Señor, es ese sastre del Espíritu Santo que Él sabe cómo ir preparándonos para el llamado que nos espera. Amén. Y ahí pero es primero comenzando con esa palabra, esa oración, esa guianza de la palabra y la oración del Espíritu Santo. Ayúdame a seguir consciente de mi llamado. Esa respuesta. Qué triste cuando se acaba, nos quedamos sin tiempo en esta noche. Le invitamos para que sintonice la semana que viene Alerta Cristiano, que seguimos y continuamos esta interesante conversación acerca del llamado específico que Dios nos hace, y vamos a examinar la semana que viene la idea del pastor bivocacional. No se lo pierda nadie. Buenas noches. Dios le bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.